Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Hemos leído recién el capítulo 18 de Primera Reyes. Es un capítulo extenso, pero es necesario leerlo todo para entender el sentido de la historia. Nosotros estamos hablando de un hombre de Dios, Elías, y Elías es un hombre con identidad, sabía dónde estaba parado. Esta es la primera gran característica que se ve en Elías. Es un hombre que sabe dónde está ubicado espiritualmente. Y como sabe dónde está ubicado en la presencia de Dios, como él dice, sabe que el hombre bien ubicado en la presencia de Dios puede jugarse por su fe. Y él no se juega ni por los amigos, ni por el pueblo, ni por acá. Él se está jugando por la fe. Quiere que el pueblo vuelva a Dios. La segunda característica que hemos señalado de Elías es que Elías contaba con el respaldo de Dios. Es decir, Dios apoyaba a Elías, anunció la sequía. Cualquiera podía anunciar una sequía, cualquiera. El asunto es que después la sequía venga. ¿Y qué pasó? Que él anunció la sequía y seguramente Acab no le dio importancia a las palabras de este loco que viene y dice, yo tengo autoridad para hacer sequía únicamente cuando yo lo pida. Bueno, este loco déjalo que vaya, cada uno que tenga su tema, pero resulta que la sequía vino. Y cuando vino la sequía, durante 3 años y medio, vivieron en medio de la miseria, del hambre, y cada vez el asunto se ponía peor. Es tan interesante el tema de estos 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo hizo mención a esto en el Nuevo Testamento, y Él dijo, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio. Santiago, cuando habla de Elías, vuelve a decir lo mismo. No llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y él dice, y 6 veces. 3 años y medio. Lo que quiere decir que se había hecho ya carne en el pueblo, y en la historia, el hecho de que había una sequía que duró 3 años y medio. Ahora, ¿por qué Dios los tuvo con una sequía de 3 años y medio? Ellos invocaban a los dioses de la naturaleza, a Baal y a Astarte, y creían que con estas invocaciones fertilizaban la tierra y practicaban todos esos ritos paganos sexuales debajo de los árboles frondosos y los montes altos, tratando de que la energía de la sexualidad se contagiara a la tierra para que la tierra diera todo su fruto. Ahora, si un año hay sequía, bueno, se puede decir, miren, es porque este año no hemos hecho los sacrificios que teníamos que hacer. Pero cuando durante 3 años y medio hubo sequía, ya no era por un accidente. Y ya a los profetas de Baal no le quedaban argumentos para convencer al pueblo de que había sequía por otro motivo que no era el real. El real era que Dios había cortado la lluvia. Acab sale desesperado a buscar a Elías para matarlo. Y esto habla de la necedad del rey. Acab no podía ser un ignorante de lo que decía la palabra de Dios. Era un rey en Israel, y los reyes en Israel estaban formados en la ley de Dios, en la Torá, en los 5 primeros libros del Pentateuco, de la Biblia. Quiere decir que él tenía que conocer todas estas cosas, saber todas estas cosas. Sin embargo, había caído bajo el influjo de las tendencias energéticas de Baal y de Asera, hasta tal punto que cree que si él toma a Elías y lo mata, va a llover. Porque el asunto es este que se interpone. Cree que Elías es el que tiene el poder y que destruyendo a Elías, entonces
se va a solucionar todo el problema. Y es notable porque cuando se enfrenta, ¿qué es lo que dice Acab? Acab se acerca y le dice, ¿eres tú, cuando se encuentra con Elías, eres tú el que turbas a Israel? Él cree que el problema es la persona, que el problema es el individuo, que el problema es el siervo. Vamos a matar al mensajero y se acaba el mensaje. Este era el objetivo que tenía en ese momento Acab. Y por eso pregunta, ¿eres el que está turbando a Israel? Era el enemigo público número uno, buscado para matarlo. La respuesta de Elías es, yo no he turbado a Israel, yo no la he turbado, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Definitivo. Es el hombre que sabe dónde está parado. Y como sabe dónde está parado, delante de la presencia de Dios, sabe también el peligro que corre. Pero él afronta ese peligro para decir la verdad que Acab no quiere escuchar. Y le señala, has turbado al pueblo porque te fuiste detrás de los Baales. Es culpable, ¿por qué? Porque se casó con Jezabel, que era una princesa fenicia, que no solamente fue la mujer de él, sino que llegó a copar la dirección del gobierno del Reino del Norte, hasta tal punto que se habla más de él que de Acab. Acab es un sometido. La que lleva adelante todo el proyecto de destrucción de la fe es Jezabel. Y entonces ella instaló el culto a Baal, erigió las estatuas de Baal y la esposa Astarté, y trajo a todos los profetas, 450 de Baal, 400 de Astarté, y dice, y comían en la mesa del rey. Los instaló en el centro de gobierno. Y empezaron a vivir las doctrinas de la nueva era. Es decir, la energía que baja y esto y lo otro. Y llevaron al pueblo por cualquier camino. Y Acab no tenía discernimiento espiritual en ese momento. No tenía discernimiento, lo fue perdiendo. El apóstol Pablo, cuando escribe en 1 Corintios, él dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Le falta el discernimiento espiritual. Así como el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, puede embotarse también la mente del creyente para no percibir lo que es la voluntad de Dios. Ahora, Elías está decidido en ese momento a hacer algo que conmueva profundamente al pueblo y que le muestre el poder de Dios. Y lo lleva entonces al Monte Carmelo. Cuando ustedes ven el mapa de la costa de Israel, ustedes ven que hay algo así como un grano que sale sobre el mar Mediterráneo. Ese es el Monte Carmelo. Es el final de una cadena montañosa de unos 20 kilómetros, que no es muy alta, tiene entre 500 y 600 metros de altura, pero culmina en ese tremendo peñón que está allí sobre el mar Mediterráneo, que se lo llama Jardín de Frutas, tierra fértil. Y aparece varias veces en el Antiguo Testamento para ilustrar lo que es la prosperidad del pueblo. Cuando Isaías en el capítulo 35 habla de esto, dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo. Fíjense, es el lugar donde ellos habían visto a la naturaleza con toda su fuerza y con todo su poder dando su fruto. Por eso, Jardín de Frutas se llamaba, tierra fértil, es el significado de la palabra Carmelo. Pero también se habla que cuando venía el juicio, y también lo dice Isaías, dice, se han vuelto como desierto Basán y el Carmelo, fueron sacudidos. Lo que quiere decir que el Monte Carmelo, en alguna forma, era el testimonio de la bendición o de la maldición de Dios. Si estaba verde, es porque realmente Dios los estaba bendiciendo.
Ahora, ustedes recuerdan que los profetas de Baal iban siempre a los montes altos. No es extraño que en el monte Carmelo hayan ellos puesto un altar. Es más que probable que allí tuvieran un altar. ¿Por qué? Porque justamente en ese monte es donde estaba la energía. ¿Y qué hace Elías? Elías los convoca a un duelo. Los profetas de Baal de un lado y yo del otro. Baal por un lado y el Dios de Israel por el otro. Y él dice, bueno, congreguen a todo Israel en el monte Carmelo, que no falte nadie, que abandonen las aldeas y los pueblos y se congreguen en este lugar. Y traigan a los 400 profetas de Baal y los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera y que vengan acá también. Lo que quiere decir que ahí había 850 profetas de Baal y de este lado estaba solamente Elías. Todos los representantes paganos estaban allí y todo el pueblo mirando. Y Elías lo recibe como anfitrión representando a Dios. Y el reto de Elías es este: ¿hasta cuándo vamos a claudicar entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, nos vamos para ese lado. Y si es Baal, vayamos para allí. Pero no podemos estar en el medio siempre de las cosas. Él llama al pueblo a salir de la confusión. Y fíjense que después que dijo él, dice, y el pueblo no dijo palabra, no respondió palabra, como diciendo, estaban mudos frente a todo esto. Pero revela el objetivo de Elías. Él no intenta convencer a los profetas de Baal. Los profetas de Baal están condenados ya por lo que han hecho. No pretenden convencer a Acab y a Jezabel. Él pretende que el pueblo se dé cuenta. El pueblo se dé cuenta que tiene que seguir al Señor. Él sabe qué es lo que ya está definitivamente podrido, lo que ya no es rescatable. Estos ya son rebeldes, contumaces, condenados por Dios. Pero acá está todo el pueblo, y el pueblo tiene que volver a su Dios. Por eso, esto es un acto público, un acto masivo, donde Él va a mostrar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento para refundar realmente la nación. Porque la nación se ha perdido. Y es ahí cuando Él dice, bueno, denos 2 bueyes, los cortan, los ponen sobre un altar, ponen las ramas abajo, pero ninguno de los dos va a poner fuego. Y entonces pidamos que Dios mande el fuego. Y donde Dios mande el fuego, entonces ese es Dios. Y como eran más los profetas de Baal, les dijo, empiecen ustedes. Ahora, ¿no era mucho más productivo pedir agua que pedir fuego? En aquel momento todos clamaban por agua en razón de la sequía. Pero Elías dijo, vamos a clamar primero por fuego. Por fuego. Santiago dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento, va a ver que cuando se instaló por primera vez el templo portátil en el desierto, en el libro de Levítico, va Aarón a hacer el primer sacrificio, y dice, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. El primer sacrificio del sacerdote no necesitó encender fuego, Dios lo quemó. Cuando se inauguró el templo de Salomón pasó lo mismo. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Lo que quiere decir que Dios inauguraba el primer templo portátil en el desierto, inauguraba el templo de Salomón, mostrando su poder y quemando el sacrificio. Y lo que Elías pretende en este momento, por orden de Dios, es que ese principio de fundación que había tenido el pueblo con Aarón y que había tenido el pueblo con Salomón, se ve ahora en este lugar. Por eso yo decía que lo que él intenta es volver a fundar la nación, porque está buscando ir al principio. ¿Qué pasó en el principio?
Cuando fueron a hacer el sacrificio, el fuego de Dios consumió el sacrificio. Cuando fue Salomón a hacer la oración, el fuego de Dios consumió esto. Y él dice, ahora necesitamos nuevamente llegar al principio y que el fuego de Dios haga esto. Y entonces aparecen allí tres grupos bien marcados. En primer lugar están los que siguen a Baal, los sacerdotes de Baal. Y los sacerdotes de Baal están allí haciendo todo su rito para que, siguiendo sus propias normas, para que la naturaleza muestre su poder. Ellos habían inventado a Baal y habían inventado a Astarté y ponían en Baal y Astarté sus deseos. ¿Ellos qué deseaban? Bueno, deseaban ahora el fuego del cielo, por lo tanto los invocamos. Pero cuando ellos comienzan a hacer el culto, se empieza a revelar lo que ellos son y lo que es el Dios que adoran. Porque ¿qué pasó? Invocaban de la mañana al mediodía. Era un servicio que no terminaba nunca. No terminaba nunca. De la mañana al mediodía. Lo acompañaban con danzas. Desborde oral. Dice, cantaban a grandes voces. Parecía que hasta tal punto que Elías les dice, bueno, canten más fuerte, a lo mejor está durmiendo y no los escucha. Y hay un desborde físico, se sacaban con cuchillos. Y hay un descontrol total. Siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, un frenesí furioso el que estaba allí. El hombre alejado de Dios crea su propia religión y cae en el desequilibrio espiritual y en el desequilibrio emocional. Fíjense ustedes que se movieron en una forma que es muy parecida a ciertos grupos religiosos del día de hoy, incluso invocando a Jesucristo, que hacen todas estas cosas. Y resulta que en la Biblia está el retrato, dice, esto es lo que hacían los paganos, pensando que si gritaban mucho, que si se movían mucho, que si se laceraban el cuerpo, Dios iba a hablar, Dios se iba a manifestar. El hombre alejado de la voluntad de Dios llega a estos extremos, al desequilibrio espiritual y al desequilibrio emocional. Siempre hay que tener en cuenta, sobre todo cuando uno ve un servicio, un encuentro de cristianos, lo que dice Pablo en la segunda carta a Timoteo. Él dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Donde está el Espíritu de Dios hay dominio propio. Dominio propio. No hay algo así como lo irresistible. No, estoy mareado porque me tomó el Espíritu, me estoy cayendo porque me tomó el Espíritu. No, donde está el Espíritu de Dios hay dominio propio. Es decir, yo manejo mi propio cuerpo. Pero estoy bajo la dirección de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos lleva al poder, al amor y al dominio propio. Lo que no tenían estos era dominio propio. Se desbordaban. Y esto demuestra justamente la falsedad de su fe. Elías, aparentemente en soledad, sabe que Dios está con él y transmite el mensaje que transmitió un mensaje de juicio, de sequía, y ahora llegó el momento en que él tiene que hablar. Y cuando llegó al mediodía dijo, bueno, ahora me toca a mí. ¿Qué hizo él? Lo primero, colocó 12 piedras en el altar, una por cada una de las tribus de Israel. Ahora, esta era revolucionario en ese momento, porque las tribus estaban divididas, 10 en el norte y 3 en el sur, o 2 en el sur. En el sur habían quedado la tribu de Judá, la tribu de Leví, y en el norte habían quedado el resto de las tribus. Ahora, Elías dice, yo no vengo en nombre de las 10 tribus estas.
no me pongo en medio de la grieta que ustedes hicieron. Yo estoy más allá de la grieta. Para mí el pueblo es uno y para Dios el pueblo es uno. Y puso 12 piedras. 12 piedras. Las 12 piedras que marcaban que allí Él lo hacía por todo Israel. Y entonces le pregunta al pueblo, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de Él. Ahora Él prepara el sacrificio, y lo hemos leído. Lo prepara haciendo una canaleta alrededor del altar, dice 4 cántaros de agua sobre el sacrificio. Dice, por 3 veces mandó que le pusieran 4 cántaros de agua, hasta tal punto que la canaleta que había alrededor del altar se llenó de agua. Usted dice, este hombre está loco, él necesita fuego y está poniendo agua. Es que lo que él espera es el Espíritu de Dios. Y cuando está el Espíritu de Dios, no hay que poner fuego, hay que poner agua. Y el Espíritu se manifiesta igual. Echó agua. Muchas veces queremos echar fuego a través de las canciones o lo que sea, y hay quienes se entusiasman y dicen, siga porque esto va a llevar. Pare, no deje echar fuego. El fuego lo tiene que poner Dios, no lo tenemos que poner nosotros. El fuego lo tiene que poner Dios. Elías nos dio una tremenda lección. Él buscaba fuego, pero echó agua. Porque si es Dios, el agua no le va a hacer nada a esto. Y entonces oró al Señor, y el fuego descendió sobre el sacrificio. ¿Dónde estaba Dios? Estaba en ese lugar donde se gritaba y se saltaba y se rasgaba. No, estaba con el hombre de fe honesto que se presenta delante de Dios y busca la dirección de Dios. Yo dije que hay 3 grupos. El primer grupo es los profetas de Baal. El segundo grupo es pequeño, es Elías nada más. Y el tercero es la masa del pueblo, los indecisos. Y los indecisos tienen una triste historia en la palabra de Dios. Ya Josué reunió al pueblo y les dice, bueno, acá hay que decidirse. Si mal les parece servir a Dios, entonces vayan a decir a los ídolos. Pero uno tiene que tener una definición de fe. ¿Qué es lo que cree? ¿En quién cree y cómo cree? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No se puede tener bifurcada la fe. Era un pueblo fluctuante. La palabra de Dios nos dice que ya no tenemos que ser niños fluctuantes, llevados por doquier por cualquier viento de doctrina. La estratagema de los hombres siempre crea doctrinas, y esas doctrinas nos afectan. Pero uno tiene que saber dónde está parado. Elías sabía dónde estaba parado, y entonces llama al pueblo. Y el pueblo lo primero que dice es, Jehová es Dios. Claro, el fuego había caído de ese lado. Usted dice, ¿se acabó? No, no se acabó nada. No se acabó nada. Usted va a ver lo que es la naturaleza humana cuando sigue leyendo esta historia. Lo que es la naturaleza humana. Pero allí se mostró que había un grupo de claudicantes y que Dios había mandado la evidencia de su poder. Que Dios no estaba con los indecisos, ni con los inconstantes, ni con los fluctuantes. Estaba con ese hombre que, plantado en la presencia de Dios, tenía el respaldo de Dios en lo que hacía. El hombre de fe siempre ha sido minoría, nunca ha sido mayoría. El hombre de fe nunca ha sido mayoría, siempre ha sido minoría. Siempre. Porque el hombre de fe no busca ser mayoría,
Los que buscan mayoría son los políticos. Políticos buscan mayoría. Dios no está con las mayorías, Dios está con el hombre fiel. La mayoría que estaba allí fue confrontada por Dios a través de un hombre, porque el poder de Dios no busca mayorías, busca fidelidad. Fidelidad. Y acá se encuentra un hombre realmente fiel. Y siempre hay una masa de indecisos. Y Dios nunca pudo usar a un indeciso. Jamás pudo usar un indeciso. El indeciso es inconstante, no tiene fuego en el corazón. Y para que el fuego de Dios se manifieste en la vida, uno tiene que ser constante en su fe y en su fidelidad al Señor. Y solamente cuando somos fieles y constantes en nuestra fe, en nuestra fidelidad al Señor, en nuestro camino, eso se va a reflejar en nuestra vida. Y allí entonces viene el fuego de Dios. El fuego de Dios se enciende en el corazón de los hombres fieles. Elías tenía el fuego de Dios encendido en su corazón. Ese fuego de Dios lo llevó a enfrentar a todo un reino y a no sentirse minoría. Él dijo: Dios y yo somos siempre mayoría. Y Dios y él fueron mayoría. Y levantó la voz contra ese pueblo. Y un hombre solo, conmovió a todo un pueblo mostrando el poder de Dios. Hoy se buscan multitudes siempre, ¿no? La sociedad nuestra cree en las multitudes. Dios no cree en las multitudes. Dios cree en los hombres fieles que se entregan a Él y que viven en la presencia de Dios. Dejemos que el fuego de Dios trabaje en nuestra vida siendo fieles al Señor, para que nuestra vida muestre el poder de Dios en todo lo que hacemos y decimos. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hay quienes se han ido ya para cualquier lado. Hay quienes están claudicando. Y hay una minoría de hombres fieles. Minoría. Que cada uno de nosotros diga: yo quiero estar y ser parte de esa minoría. La gran minoría de Dios, que es la que termina conmoviendo a toda la sociedad. ¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así, símbolo de más. 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar los audios de este y los demás grandes temas. tierrafirmertm.org.